El Talón de Hierro. Hola, llegamos al final de esta primera temporada del Talón de Hierro y queremos agradecerte en nombre de todo el equipo que hace este programa por acompañarnos semana a semana y apoyar este proyecto. Durante diciembre y enero vas a poder ver en este canal, La Izquierda Diario Más, los primeros 10 episodios de esta temporada. Si ya recorriste los episodios anteriores, podés verlos en playlists temáticas, escucharnos en Spotify o profundizar en estos temas a través de las notas enriquecidas de La Izquierda Diario Más. Nosotros comenzaremos a trabajar en nuevas ideas para una nueva temporada en el 2025. Escribinos dejando tu comentario en este video o en el mail que dejaremos en la descripción, contándonos qué te han parecido las entrevistas y qué ideas, autores o libros te gustaría que trabajemos en unos próximos episodios. Te agradecemos nuevamente, nos despedimos hasta el año que viene y te dejamos con esta gran entrevista. Hoy hablaremos de uno de los poetas más importantes del siglo XX, César Vallejo, y su relación con el pensamiento filosófico. Y para ello tenemos una invitada de lujo, la doctora en filosofía Aldana Contardi. Bienvenida Aldana, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, la verdad que creo que es una linda oportunidad poder conversar sobre César Vallejo en este espacio. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo llegó a tu vida la pasión por la filosofía y qué te llevó a este tipo de cruces, a indagar la relación entre este tipo de pensamientos y el lenguaje poético, la literatura? Siempre es difícil la retrospectiva de cómo llega la filosofía o cómo llegamos nosotros a la filosofía. En mi caso, digo, eso en retrospectiva creo que tiene que ver más con ciertas prácticas que aparecieron desde muy niña, que tiene que ver con un amor por la lectura, un amor por los libros, un gusto. Yo encontraba en los libros un refugio y también una ampliación del mundo, diríamos. Así es que creo que llego primero a la literatura, sin duda llego al amor por la palabra, pero también por la materialidad, por los libros estrictamente, y eso sería una vía, creo yo, por la que llego a la filosofía. Después, bueno, cuestiones existenciales de distinta índole. Cuando yo era adolescente también tuve filosofía en la secundaria, una amiga que accedía mucho a mucha bibliografía filosófica me compartía, me convidaba estos libros que eran de su tío, así es que bueno, fue una avidez ya desde la adolescencia por ese tipo de lecturas, me entusiasmó y empecé a pensarlo como la posibilidad de una profesión, de que eso estructurara también mi vida profesional a futuro. Fundamentalmente esto, porque me gustaba, estuve en un momento también dirimiendo entre letras o filosofía y finalmente me incliné por la filosofía. Con el tiempo creo que eso venía justamente también dado por cuestiones existenciales que tienen que ver con la muerte muy temprana de mi padre, que generó una cantidad de preguntas de orden existencial de muy temprana. Yo era muy niña. Y creo que también un poco otra cuestión existencial que creo que me dejó una marca fuerte fue la presencia fuerte de mi abuelo, con quien dialogábamos cotidianamente. En la casa se leían todos los días los diarios, se comentaba, se opinaba, y eran diálogos que a mí me generaban. Yo digo que por esas dos vías me llegan las grandes preguntas a las que accedo a la filosofía sin darme cuenta inicialmente, sino que con mucho tiempo después me doy cuenta, que es la conciencia de la finitud, decimos en filosofía, que es la presencia de la muerte ahí latente en la vida, y cierta conciencia de la injusticia, que esa viene por el lado de lo que decía de los comentarios, de las opiniones o de la cotidianidad con los diálogos con mi abuelo, que es la conciencia de la injusticia en el mundo. Esas dos cuestiones creo que son claves y que uno puede tratar de buscar respuestas o a veces simplemente clarificar las preguntas, explicitar las preguntas, y en eso, bueno, me acerqué a la filosofía, pero también me acerqué a la literatura. Es más, yo creo que esto viene dado
anudado, en mi caso, viene mezclado, anudado, articulado, y que después, bueno, en la propia formación disciplinaria, digamos, uno va especificando, va adquiriendo especificidad. Y creo que justamente esa formación más profesionalizante, diríamos, de la filosofía, me llevó de nuevo a ampliar el panorama ya después, cuando ya, siempre mantuve esta pasión por la lectura, que creo yo es una de las grandes prácticas filosóficas, la lectura, y me llevó, decía, con el tiempo a volver a trazar esos cruces o a intersecar filosofía y lenguaje literario o poético también, que me parece que hay un punto donde son distintos modos de precisamente intentar dar cuenta de esas preguntas, de esos problemas que nos interpelan. ¿Y cuándo te cruzaste con César Vallejo, su poesía? Y si podés contarnos quién fue, ¿no? ¿Por qué también su figura se devino en algo tan importante para la literatura hispanoamericana? Bueno, yo leí algo de César Vallejo, diríamos así, azarosamente, en la adolescencia, ¿sí? Bueno, eso, como ávida lectora, incluso del lenguaje poético, que tampoco es algo tan, diría, extendido, me parece, pero llegué por ahí sin identificar solo en Vallejo, sino en muchos otros, algo que me interpelaba, ¿sí? Creo que tuvo que ver inicialmente con la belleza en el uso del lenguaje poético. Algo acontece ahí cuando uno lee, entre esa sensibilidad que pone el poeta y una propia, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, después con el tiempo, concretamente, bueno, a mí me ha interesado la filosofía latinoamericana especialmente, y en esos cruces y en esas ampliaciones también de los registros textuales de los que nos valemos quienes hacemos filosofía latinoamericana en la perspectiva de Roig, que es una historia de las ideas también en el cruce de filosofía latinoamericana e historia de las ideas, y que es una indagación que supone una ampliación de las fuentes documentales. Por un lado diría que por ahí vuelvo a Vallejo, retomo a Vallejo, y fundamentalmente también a propósito de justamente estos intereses por el pensamiento latinoamericano, en la relación de Mariátegui con Vallejo, de lo que se gesta en ese universo discursivo peruano, latinoamericano, con otros alcances, con muchas, diríamos, intersecciones por las que en distintos momentos he vuelto a Vallejo para pensar qué aparece, qué ocurre, qué encontramos en su propia obra poética. ¿Qué aparece en Vallejo? Bueno, no te respondí de la pregunta. No te respondí la pregunta anterior. ¿Quién es Vallejo? Claro. Y por qué, digamos, y después voy por ahí, ¿qué aparece en Vallejo? Bueno, Vallejo, poeta peruano, ¿sí? Nace a fines del siglo XIX, en 1892, en Santiago de Chuco, en Perú, y muere en París en 1938. ¿Sí? Una vida bastante movida la de Vallejo. Inició sus estudios de letra en Trujillo. A los pocos meses de matricularse en la universidad, tuvo que dejar por dificultades económicas. Trabajó en las minas, estuvo en contacto con la situación, diríamos, de los trabajadores mineros de Quirubilcas, y después se dice que mucha de esta experiencia la vuelca en su novela,
El tungsteno, que aparece recién en 1931, publicada en Madrid inicialmente. Pero decía, Vallejo, empieza a estudiar letras en Trujillo, abandona al año siguiente, esto es 1910, 1911, se matricula en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también tiene que abandonar al poco tiempo, trabaja en haciendas azucareras, vuelve a la Universidad de Trujillo y ahí avanza con sus estudios en letras. Ya en esta década, en 1913, comienza a publicar poemas Vallejo, y diríamos que bastante joven publica lo que creo yo son sus 2 libros que lo hacen más reconocido después de un tiempo, que son Los Heraldos Negros y Trilce, ¿sí? En el 19 y en el 22, en 1922, y que, y en el itinerario vital de Vallejo, a esto sucede, su viaje a París en el 23, del que nunca regresa a París, nunca vuelve a Perú, Vallejo, y creo yo que lo que atraviesa la vida de Vallejo fue precisamente una búsqueda de querer expresar en ese lenguaje poético lo que lo movilizaba, digamos, pero creo que no le fue fácil a César Vallejo, digamos, no solo lo creo yo, esto cualquiera puede ver en sus biografías, en sus propias cartas, en sus textos. No le fue fácil convertirse, digamos, en este referente de las letras o de la poesía. Un poeta y filósofo contemporáneo nuestro que vive en Perú, que se llama Rubén Quiroz Ávila, dice: andino, poeta y pobre. No era una combinación fácil, y no lo sigue siendo una combinación fácil. Eso, digamos, son cuestiones que podríamos decir atraviesan la vida de Vallejo, pero que uno lo puede ver desde el punto de vista externo, entre comillas, pero que se plasma, ¿sí?, en su propia obra poética. Es decir, uno puede advertir esas dificultades, ese dolor, ese sentimiento, incluso en su obra poética. Lo que aparece, yo entiendo que lo que aparece, o lo que a mí me ha conmovido de Vallejo, es precisamente esa experiencia honda, profunda, singularmente expresada, singularmente mostrada, de distintas cuestiones, del dolor, de la injusticia, y creo yo también de la belleza, de la posibilidad de la belleza, o dicho en otros términos, de poder hacer algo con ese dolor, de pensar una alternativa. ¿Sí? A mí me parece que eso es lo que aparece en Vallejo y que conmueve, y que sigue siendo de una hondura importante, diría. Hay un texto de León Rosisner en su libro Ensoñaciones, donde de alguna forma plantea este cruce entre la poesía y la filosofía, del que vos nos has hablado, en donde dice que los poetas de alguna forma adelantan o pueden plantear la posibilidad de la filosofía. No como, dice él, como hace Heidegger, de hacerle decir a los poetas lo que a él mismo ya le interesaba decir antes sobre el ser, sino como una forma de unir el espíritu y la materia, repensar el lugar que ocupa el sujeto. ¿Vos crees que esto se manifiesta en la obra de César Vallejo también? Bueno, es interesante porque ahí me parece que lo que se juega es precisamente la posibilidad de pensar la relación entre filosofía y poesía, que desde un punto de vista disciplinar, contemporáneo, se ha planteado justamente como diferente, que van por distintos caminos o por distintas vías, pero que podríamos decir
en la creación poética, artística, eso está estrictamente anudado, vinculado. Y ahí, justamente para poder pensar qué hay en común entre filosofía y poesía, es interesante el vínculo que traza Rosichner, porque él en realidad lo está pensando en función de un determinado modo de entender la filosofía, ¿sí? Ese determinado modo de entender la filosofía, dice Rosichner en un texto, la filosofía es trabajo del deseo. ¿Qué significa esto? No es solo creación de conceptos, ¿sí? Sino es la posibilidad de crear sentido a partir de vincularnos con nuestro diríamos, núcleo sensible, ¿sí? Y ese núcleo sensible que proviene del primer contacto con la materia, ¿sí? Es lo que da la posibilidad de crear sentido. Eso ocurre, dice Rosichner, en la filosofía, pero también en la poesía. Esto es, ¿por qué remite a la cuestión del sujeto, como decías? Porque en realidad ahí lo que se está jugando es cierto modo de comprensión de precisamente la constitución de la subjetividad desde las primeras experiencias sensibles con la materia. ¿A qué remiten esas primeras experiencias sensibles? A los afectos, ¿sí? Esto es, ¿en qué sentido esa experiencia personal de crear sentido, que es la filosofía, tiene que ver con un vínculo con lo que nos ha pasado, con lo que nos ha afectado, con lo que, dice Rosichner, puede hacer posible que podamos sentir, imaginar y pensar, ¿sí? Como conjunción. Y él dice, bueno, en ese texto que vos estás aludiendo, en realidad los poetas son valientes porque se vinculan con ese núcleo sensible, con esa afectividad, y sí, muchas veces la filosofía hace todo un trabajo para desvincularse de ese núcleo sensible, afectivo. Dice él, mucha filosofía no tiene esas nervaduras sensibles, pero, que es la que ahí está cuestionando en ese texto, que es la que, dice él, más vemos que fluye en los congresos de filosofía. Una filosofía profesionalizada que intenta expresarse en un lenguaje incluso abstracto en algunos casos, ¿sí? No todos, pero sí en muchos casos. Y él dice, bueno, en realidad la filosofía tiene que ver con el ejercicio de la palabra pegada al pensamiento, y una palabra, dice él, que el cuerpo memorioso modula. El cuerpo memorioso modula es una palabra que proviene de ese núcleo sensible. Claro, que en el caso de Vallejo lleva que algunas lecturas contemporáneas plantean, bueno, es verdad, el producto de esa sensibilidad va a revolucionar el lenguaje, tener crear de alguna forma la literatura modernista en nuestros países, pero también es principalmente un realista que llega cuando tiene que transmitir algún sentimiento, no duda hasta en inventar palabras, ¿no? Que no es tan común, ¿no? No sé si hay otros autores en ese sentido. Pero después una pregunta más te quería vincular en la relación a la filosofía, porque vos estás trabajando el vínculo de poesía y filosofía desde la sensibilidad, desde la subjetividad y la materialidad, pero también hay otros autores como Terry Eagleton que dicen en Cómo leer un poema, plantean, ojo, la poesía también se vincula desde sus orígenes con el pensamiento, partiendo desde la retórica, ¿no? La importancia que tiene en su encarnadura de una moral, y eso probablemente pueda también ayudar a comprender las pasiones políticas y el rol que
que le da César Vallejo a su poesía. ¿Cómo ves vos esa otra faceta de la filosofía de sus poemas? Sí, lo interesante de esa perspectiva de Eagleton es que precisamente él está pensando que la poesía es una exploración de las palabras, ¿sí? Que el lenguaje poético tiene que ver con una exploración de las palabras. En ese sentido es una acción retórica, como vos decías, hace algo para nosotros, los lectores también, y puede hacer que acontezca algo, que suceda algo, del orden que sea, la belleza, la conmoción, una verdad, ¿sí? Que aparezca una verdad en el mismo poema. Y también, dice Eagleton, un poema es un acto performativo en la medida en que puede hacer algo, ¿sí? En la medida en que dice algo, pero es un acontecimiento social, es un discurso, es un hecho social, materialmente, diríamos, condicionado y relacionado, para retomar un poco con esta idea también de la materialidad. ¿Qué supone que un poema sea un discurso social? Por un lado, que está condicionado histórica y socialmente, porque a veces también se puede leer un poema como totalmente desvinculado de esas nervaduras o de esos hilos o de ese tejido material social, histórico, ¿sí? Pero también, dice Eagleton, puede ser entendido como un acto moral, ¿sí? Tiene esa dimensión moral, porque, bueno, si entendemos a la moral como algo que se relaciona con los comportamientos, con la conducta, con valores, un poema es portador de ciertos valores. No necesariamente tiene que estar hablando de tal o cual valor, pero porta valores, ¿sí? Y en ese sentido podríamos decir, bueno, o nos podríamos preguntar qué tipo de valores porta la poesía de Vallejo, concretamente, que es de lo que estamos hablando, cómo actúa en nuestra vida un poema individual y colectivo, ¿sí? En nuestra vida colectiva también, digo, cómo, cuando decía yo, es un hecho social, también tiene un impacto más allá de lo individual, ¿sí? Y de hecho, cabría la pregunta de qué tipo de moral se juega en la poesía de Vallejo, o qué tipo de valores porta esa poesía, que sin duda tienen que ver con cierto posicionamiento respecto de la condición humana, ¿sí? Y también una denuncia de la injusticia, ¿sí? Y de ciertas cuestiones que afectan profundamente a la vida humana, ¿sí? Entonces, desde mi propia tradición, yo creo que lo que hay, esto es como algo que también podríamos discutir. Yo creo que lo que hay en la poesía de Vallejo es una moral de la emergencia, en términos rogianos, ¿sí? Una manifestación, una afirmación de una voz que pretende o que busca o que se manifiesta o que se afirma, que pretende de alguna manera interpelar, quebrar incluso otros discursos de ese universo discursivo que están en juego en ese momento, que pretende quebrar con distintas herramientas, ¿sí? Con herramientas formales, si uno lo piensa desde el lenguaje poético que pone en juego Vallejo, pero también concretamente sobre cuestiones valorativas de lo que está en juego desde un punto de vista, diríamos, opresivo o de lo dado o de las condiciones de existencia de ese momento, ¿sí? Él, diríamos, Vallejo, es un portador de una moral emergente en este sentido roigiano,
si uno lo piensa como alguien que se manifiesta contra cierta ética del poder que también propicia condiciones de injusticia. Bueno, desde ahí también florece lo que va a ser su vínculo con el marxismo, con la militancia comunista, que va a ser determinante y que durante mucho tiempo va a ser al mismo tiempo polémica, ¿no? Por los grandes giros que tiene. Muy interesantes a la vez, del principio una temprana adhesión al trotskismo por su amistad con Pierre Naville, su conocimiento muy cercano del movimiento surrealista que había conocido en el exilio. Posteriormente un giro en un sentido contrario, haciéndose mucho más oficialista de Moscú, de Stalin, y incluso una adhesión que se va a plasmar en alguna de sus obras, ¿no? Hacia lo que era el realismo socialista y su vínculo con Luis Aragón. Sin embargo, en todas esas trayectorias hay nuevas lecturas también. Por ejemplo, Víctor Vich plantea, bueno, en realidad hay que pensar la relación de Vallejo con el comunismo desde una idea del acontecimiento, ¿no? Que creo que vos has hecho alusión también a esa figura. Intuyo que viene por el lado también de Alain Badiou, de plantear esa relación del comunismo como movimiento real, como idea y como acontecimiento. ¿Cómo interpretás vos hoy esa relación entre su obra y el comunismo? Creo que es, bueno, siempre es interesante volver a pensarlo en esa trama del universo discursivo, digamos, y en estos hilos que se tejen, digamos, más allá de las imágenes poéticas, podríamos decir, que son distintas vías para leer a Vallejo. En el caso de Vich es interesante porque su punto de partida es también una discusión con otras lecturas que se han hecho de Vallejo. Como decís, bueno, hay muchas lecturas que han enfatizado, bueno, a Vallejo como el poeta del dolor, el poeta del sufrimiento, el poeta que plasma esta hondura de la condición humana en términos de dolor, fundamentalmente, ¿sí? Y dice Vich, bueno, en realidad esa imagen es incompleta y por eso mismo también es injusta, porque Vallejo es un poeta afirmativo y lo que afirma es precisamente la necesidad de la solidaridad humana, ¿sí? Entonces dice Vich, en realidad lo que encontramos en Vallejo es un poeta del acontecimiento en términos de que ese acontecimiento es la ruptura con los poderes más fuertes de su época, ¿sí? Y retoma la noción de acontecimiento de Badiou. Uh-huh. En ese sentido, digamos, es que la lectura que podríamos entablar o lo que categorialmente lo podríamos enunciar en términos roigianos, yo digo, bueno, es un acontecimiento o es una emergencia. Y de hecho, si uno lee atentamente a Vich, aparece todo el tiempo la relación entre acontecimiento y emergencia, como lo que quiebra esos bloques del poder. Y para Vich el acontecimiento en Vallejo es precisamente la idea comunista, esto es, la denuncia de la injusticia y la posibilidad de pensar a la vez de la crítica una utopía. Esto es, hay una tensión, por supuesto, con la realidad, ¿sí? Pero hay también una tensión porque Vallejo tampoco es alguien que pretenda construir una visión idealizada no posible, ¿sí? Sino que hay una tensión, como hay esa tensión también en otro sentido respecto de los límites del lenguaje,
¿sí? Me parece que eso es lo interesante en Vallejo, esto es cómo hay una tensión respecto de las posibilidades del lenguaje de expresar algo, en el sentido de que lo que se quiere expresar excede las posibilidades del lenguaje, pero dice Beach, incluso en ese texto que se ha publicado hace pocos años, dice, hay un convencimiento de la imposibilidad del lenguaje de decirlo todo, diríamos, pero hay un deseo de bordearlo. Es decir, hay una persistencia de Vallejo en insistir y en esa experimentación, ¿sí? Y en esa insistencia, diría yo, aparece la creación magnífica de Vallejo. Volviendo un poco a lo que me preguntabas de la polemicidad del comunismo de Vallejo, creo que estrictamente es un punto de discusión realmente, porque si bien él tiene fragmentos en sus textos, uno puede reconstruir estos posicionamientos con algunos matices, ¿sí? A lo largo de su trayectoria vital. Bueno, algo que no dije, por supuesto, en la breve reconstrucción de su itinerario, es que viaja a Rusia en 3 oportunidades. De hecho, él cuando está en París considera que se va a quedar a vivir en Rusia, porque ahí tal vez podía vivir de otro modo, digamos, más acorde a sus propias convicciones ya del momento. Finalmente eso no ocurre, no se queda a vivir en Rusia, y efectivamente hay algún texto donde él se manifiesta diciendo que su comunismo viene por su experiencia. Uh-huh. O sea, y eso, bueno, le generó también muchos cuestionamientos respecto de decir que viene por su experiencia y no defender en el acto mismo, digamos, la teoría estricta. Pues digo, es bastante complejo pensar en esas aristas, pero es interesante también pensarlo, porque a mí me parece que hay algo de genuino en esa expresión de Vallejo. Su comunismo viene de su experiencia. Bueno, eso lo puede vincular también con lo que van a ser sus últimos años, que es la experiencia que él hace en la Guerra Civil Española, donde viaja, está en Barcelona, y ya estas divergencias, si se quiere, con la ortodoxia marxista o las direcciones políticas, la dirección política que tenía el Partido Comunista, lo van a llevar a una decepción muy grande de ver, sobre todo lo que era la represión contra el POUM, los dirigentes que fueron asesinados en ese momento, las divergencias que llevan a la derrota en esa Guerra Civil Española. Y hay algunos autores que afirman que ahí él, justamente en París, va a retomar un vínculo con lecturas mucho más críticas de eso, como la de Víctor Serge, al que conocen en París, y creo que incluso lo publican en esos momentos. Pero me parece una arista a lo mejor importante para que nos cuentes, porque quizás charlando de esto, aunque no lo hayamos nombrado mucho, aparece la figura de su gran amigo, que también tiene ese perfil crítico, ¿no? Que es José Carlos Mariátegui. ¿Cómo podrías vincular vos a César Vallejo con este vínculo y con esta amistad? Bueno, es una relación fraterna y de admiración, entiendo yo, de admiración muy profunda de Mariátegui, muy explícita, hasta en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Mariátegui le dedica un apartado a Vallejo, y hay un testimonio de Vallejo diciendo que respecto de sus primeras obras, de Los Heraldos y todavía Trilce, que Mariátegui era el único que lo había comprendido. Mira. Porque justamente, bueno, no fueron obras
comprendidas en lo inmediato, ni bien recibidas, ni de un éxito inmediato en el Perú. Y es interesante para mí, esta doble vía, ver cómo leía Mariátegui a Vallejo, además de la profunda admiración que le tenía. Vallejo colaboró en Mundial y colaboró en Amauta, ¿sí? Ya ahí hay como líneas concretas donde uno puede ver esa relación, además de cierta mirada compartida respecto de justamente la injusticia que se vivía concretamente en Perú, pero que la están pensando también en la tensión entre la injusticia que atraviesa, que va mucho más allá de la situación peruana, pero que toma ciertos modos singulares, que aparece con formas singulares, que además hay que mirar desde esa singularidad en América Latina o en la realidad peruana estrictamente. Y decía, bueno, ¿qué lee Mariátegui en Vallejo, en esos primeros poemarios que son magníficos, pero no, uno lee Trilce y cuando se cumplieron 100 años de Trilce todavía hay discusiones de cómo debe ser entendido ese poemario, ¿sí? Porque no es tan no es transparente, diríamos. Justamente ese juego con el lenguaje, esa experimentación, esa creación, hace que tenga cierta complejidad. Y decía, Mariátegui entiende que en esos primeros poemarios, incluso en los heraldos, lo que hay es un indigenismo en Vallejo. Y eso, si uno lo mira, no necesariamente, dice, bueno, en realidad él supo reflejar cierto temple peruano que tiene que ver con lo nostalgioso, ¿sí? Por supuesto que eso no lo hace no utiliza palabras en quechua, mismo Mariátegui dice, no va, digamos, por la vía fácil para manifestar ese indigenismo. Eso se cuela, podríamos decir, en esa creación, y a mí me parece interesante esto, que el mismo Vallejo dijera con el tiempo, el único que me comprendió era Mariátegui. Es decir, que algo había de ese temple que advierte Mariátegui en Vallejo, algo había ya desde los primeros poemas. Y que tiene que ver para mí con esto que vos mencionabas. Hay un compartir, una mirada de la realidad, del mundo, de lo posible, de las causas por las que hay que seguir manteniéndose en pie, a pesar de que en ambas vidas, son dos pensadores, dos personas de la cultura que llevaron vidas muy complejas, muy difíciles, y que murieron jóvenes también, ambos. Creo que hay muchos puntos en común. Creo que es interesante ver justamente cómo aparecen de dos maneras. Yo entiendo, con los recursos que cada uno tuvo, de formación teórica fuerte en ambos casos, pero que por distintas vías, manifiestan una preocupación genuina y al mismo tiempo una sensibilidad. Eso me parece muy interesante. Una sensibilidad singular, que toma unas vías en Mariátegui y otras vías en Vallejo, pero hay un punto donde se comunica esa sensibilidad respecto, a mí por lo menos me interesa, de algo que nos atraviesa, que tiene que ver con la condición humana, pero que algo que se singulariza en esa experiencia material, sensible, concreta de la realidad peruana.
¿Qué le dirías a los jóvenes que se acercan al mundo de los libros, que se interesan por la filosofía o la literatura, que pueden encontrar de valioso en la obra de César Vallejo? Bueno, siempre pienso que hay algo que yo siempre digo en mis clases. Cuando estamos ante una obra maestra, yo digo. A mí me parece que, por supuesto, lo que hago siempre es invitar a realizar la experiencia de la lectura. Que nadie nos quite esa experiencia, ¿sí? Así como si alguien nos recomienda buena música, ¿sí? Eso, para mí hay algo de esa experiencia que es intransferible, por un lado. Entonces, como siempre, invitar a realizar esa experiencia. Me parece que la creación de Vallejo, ¿sí? Es de tal hondura, de tal profundidad y al mismo tiempo de tal simpleza, que permite, diría que no solo a quienes están interesados en la literatura o en la filosofía o en el pensamiento latinoamericano, sino a cualquier lector sensible, permite ver cómo se encarna esa sensibilidad, que es una sensibilidad, desde mi punto de vista, sufriente. Digo que ese contacto con la materia ha sido de una sensibilidad que advierte cierto dolor, y que en el advertir ese dolor aparecen justamente los límites del lenguaje para expresar ese dolor, pero que al mismo tiempo, me parece que es lo magnífico de Vallejo, acontece la belleza. ¿Cómo eso acontece? A mí me parece que lo más interesante es experimentarlo leyéndolo, ¿sí? A mí me parece que siempre, yo digo, ¿qué hay de valioso en Vallejo? Para mí, por supuesto, es una obra invaluable. ¿Qué hay de valioso? El ejercicio de una experimentación con lo que él tenía y con lo que sabía, que era el lenguaje, para manifestar, en términos de Beach, una verdad. Yo siempre soy reacia a hablar de una verdad, pero creo que sí, lo que hay es la manifestación de belleza en el medio de una afirmación del dolor. Es decir, no hay ingenuidad en ese acontecimiento de la belleza poética, de las imágenes poéticas. No hay ingenuidad, pero sí hay la posibilidad de hacer algo con esa experiencia del dolor profunda. Muchísimas gracias, Aldana. Queremos hacerte un regalo de parte de las ediciones del Instituto del Pensamiento Socialista, que es un libro que documenta, relata, pero también va aportando los distintos escritos del encuentro que tuvo André Breton con León Trotsky en México, que tienen muchos de estos diálogos que creo que pueden ser complementarios y esperamos que te guste. Es nuestra forma también de agradecer la hermosa conversación que has traído al Talón de Hierro. Bueno, muchísimas gracias y bueno, agradecer también el espacio. Me parece hermoso que se siga apostando por estos encuentros dialógicos. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio del Talón de Hierro.